se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Esta es una poderosa y conocida batalla de un gigante llamado Goliat contra David, el siervo de Dios. Sucedió que los filisteos volvieron a reunir sus tropas en Soco. Soco es un pueblo de Judá, y ellos acamparon en un lugar llamado Efesdamín, entre Soco y Azeca. También Raúl, el rey de Israel, reunió sus tropas, los israelitas, en el valle de Ela, y se prepararon para la batalla. Dice que el valle separaba a los dos ejércitos. Los filisteos estaban a un lado del monte y al otro lado los israelitas. De la fila del ejército de los filisteos, de pronto salió un hombre. Ese hombre se llamaba Goliat, que era de Gat, el cual medía casi 3 metros de altura. Ustedes se lo pueden visualizar. Entonces era casi el doble de lo que yo mido. Llevaba puesto un casco de bronce y una cota de malla y también de bronce que pesaba 55 kilos. Unas placas de bronce protegían las piernas como una falda, y llevaba en el hombro una jabalina del mismo metal. El asta de la lanza era tan gruesa y la punta de hierro que pesaba 6 kilos. Con fuertes gritos, Goliat entonces desafió el ejército de Israel y decía en 1 Samuel 17, 8 y 10, acabamos de leer: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y él decía: si él me venciere, todo el pueblo de los filisteos será vuestros siervos, pero si yo lo venzo, todos ustedes serán mis esclavos. Y sucedía que la voz del gigante atemorizaba a los del pueblo de Israel, y todos temblaban y estaban con miedo, porque era un hombre entrenado para matar. Y sabe, Goliat significa exilio, y es figura del hombre que está fuera, sacado de la presencia de Dios desde el tiempo de Adán. Exilio. ¿Sabe? Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se volvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. El exilio es destitución de la gloria de Dios. ¿Sabe, mis amados? Dice la Biblia que todos somos pecadores, que hemos perdido la gloria de Dios. El hombre fue creado para ser imagen y semejanza de Dios. Dios lo creó y le dijo: crezcan, multiplíquense, dominen la tierra, subyúguenla. Ustedes sean mi representante, dominen en los peces, en las bestias, en el campo, sean mis representantes. Y el hombre cayó en pecado. Y al caer en pecado, según la palabra, fue destituido de la gloria de Dios. La palabra del Señor dice en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23:
Dice así la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe, mis amados? La gran realidad es que a pesar de que el hombre había conocido a Dios, él no le estimó como Dios ni fue agradecido. Dice la palabra que no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y dice que su necio corazón se llenó de oscuridad. Y fue por ese motivo que ellos afirmaron ser sabios, pero se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes, de cuadrúpedos, de reptiles, y por último dejaron de adorar a Dios y se pasaron a adorar a criaturas antes que el Creador. La palabra del Señor dice claro que ese hombre cada vez más fue decayente, cada vez más fue de peor para peor. Y dice Romanos 1:21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, mis amados, exilio es la condenación, es la desgracia, es la maldición, porque sabe, el salario del pecado es la muerte. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe? Estamos exilados de la presencia del Señor cuando nosotros no conocemos al Señor Jesucristo. Y dice que las personas que no conocen al Señor Jesucristo están siguiendo la corriente del mundo, están muertos en delitos y pecados. Y sabe, están bajo la influencia del poder de Satanás. Y es por eso que sucede tanta desgracia en el mundo. Las familias se separan, los hijos sufren. Y sabe, los padres son indiferentes pensando que no pasa nada. Y los hijos cosechan las maldiciones, los pecados de sus padres tienen influencia sobre sus vidas. ¿Sabe? Y las personas que están alejadas de Dios son esclavos de nuestra propia naturaleza humana, haciendo lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevan a hacer. Y es así entonces que dice la palabra del Señor que todos aquellos que no conocen a Dios y todos nosotros, cuando no hemos conocido al Señor, estábamos bajo influencia del diablo, haciendo la voluntad del diablo y los deseos de la carne. La palabra del Señor dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 6: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo de los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabe? Goliat, el filisteo, también representa la condenación. La condenación, mis amados, es gigantesca. Es la muerte eterna, la separación de Dios. El hombre que está en pecado está separado de Dios. La mano del Señor no está impedida para salvar a los pecadores, ni sus oídos se han agravado para no escuchar. Pero dice la palabra que nuestros pecados han creado una división entre nosotros y Dios.
Y son nuestros pecados que han llevado a Dios a volver la espalda para no escucharlos, porque Dios no oye a pecadores. Y eso está en Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Entonces, mis amados, Goliat es el enemigo del pueblo de Dios. Si él pelea, él nos vence, nosotros nos pondremos a servicio y vamos al exilio. Goliat de Gat, que significa en hebreo lagar, figura del día de la venganza del Señor. ¿Sabe la gran realidad, mis amados, que un día vamos a dar cuenta de nuestra vida? Un día vamos a estar frente al tribunal de Dios y Él va a dar según nuestros actos. Si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si no hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, nosotros tendremos la condenación eterna. Los exilados de la presencia del Señor están condenados al infierno. Ese día llegará, es el día del juicio. Va a haber un juicio. Y sabe, es parte de la doctrina cristiana. En Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2, habla de las doctrinas básicas del cristianismo. Habla de la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Dios, de la imposición de manos, del bautismo, del juicio final. Habla, sabe, de la resurrección. Entonces, y la palabra de Dios nos muestra que Él gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira. El Dios Todopoderoso nos habla en Apocalipsis de ese tiempo, el tiempo del juicio. Apocalipsis capítulo 19, verso 15 de la palabra de Dios dice así: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y sabe, mis amados, la verdad es que ese día del juicio es una cosa que se vendrá, y es por eso que todos nosotros somos llamados a arrepentirnos. Goliat en realidad desafía al ejército del Señor y es la representación del mundo. ¿Sabe? Todos aquellos que han ido al retiro tienen que pelear contra ese gigante que se llama mundo, que nos lleva al exilio. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino provienen del mundo. Y sabe, no adelanta a nosotros tocarnos el pecho y decir que somos de Dios si practicamos las obras de las tinieblas. No adelanta que digamos que somos de Dios si estamos participando de las fiestas paganas, del carnaval, de las borracheras, del sexo ilícito. Hoy en día está difícil que los jóvenes se casen vírgenes. Está difícil porque las personas consideran que el sexo fuera del matrimonio es normal.